pantalón, no la chaqueta, porque con el calor que hace a lo mejor me quito la chaqueta, desafío el protocolo y me quito la chaqueta. Os aviso por si acaso, sí, porque nos parezca improcedente, ¿no? Por cierto, solo me quitaré la chaqueta. Una cosa es que venga a hablar de sexo y otra cosa es que convirtamos esto en Sodoma y Gomorra. De manera que, como mucho, me quitaré la chaqueta. Bueno, quiero agradecer antes de empezar a todos, a vosotros por estar aquí y a quienes me han precedido en el uso de la palabra, a Luján, la vicedecana, y sobre todo a Carmen, que no sé dónde está, a Carmen, que, como ha dicho, ¿no? Me ha invitado todos los años. Yo me parece, creo que este es el 14º curso consecutivo dando la conferencia inaugural, ¿no? Ya es todo el mundo, los profesores ya están hartos de mí, ya se saben los chistes. Evidentemente las conferencias son distintas, pero el estilo es el que es, ¿no? Y a vosotros por estar. Y bueno, en definitiva, es verdad, estoy jubilado desde hace un mes y estoy jubilado formalmente, no me lo creo, sigo siendo profesor, he estado 45 años de profesor en un instituto, como ha dicho Carmen, catedrático de formación y orientación laboral, y 30 aquí en la facultad, en el máster los últimos 15 y antes el antecedente del máster que era el CAP. De manera que no lo llevo nada bien, ni siquiera este mes, pero bueno, acabaré acostumbrándome. Y una de las formas de ir acostumbrándome poco a poco es, bueno, pues daros la conferencia inaugural, que es lo que hago, como os digo, habitualmente desde hace casi 15 años, ¿no? Quiero empezar comentándoos el título, claro, porque hay que aclarar cosas, ¿no? Yo tenía muy claro, desde el momento en el que Carmen me volvió a invitar para dar la conferencia, tenía muy claro que quería hablaros, vais a ser profesores, quería hablaros de los profesores, lógicamente, ¿no? Tenía muy claro el contenido de la conferencia, tenía muy claro el título, desde el primer momento, ¿no? Lo que pasa es que hablando con compañeros, con colegas, me decían, ¿pero dónde vas con ese título? Sí, es aburrido, es muy soso, no va a venir nadie. Tienes que poner algo que sea llamativo, que sea estimulante, que lleguen con intriga, con ganas de asistir a la conferencia. Y me resultó convincente el argumento, ¿no? Y es por eso que le añadí al título original los retos de la docencia en la era de la inteligencia artificial. Y yo veo que, evidentemente, estáis todos aquí por ese motivo obvio, ¿no? Pero que quede claro desde un principio que yo vengo a hablar de sexo. Lo que ocurre es que vamos a organizar las cosas, bueno, dejaremos el sexo como postre para el final y vamos a empezar a hablar inicialmente de cuestiones de profesores, ¿no? Los más cinéfilos de entre vosotros habréis identificado una referencia en el título a una película ya clásica de finales de los 80, Sexo, mentiras y cintas de vídeo, ¿no? Peliculón, vedla, con James Spader y Andy McDowell. Andy McDowell, que no sonará de nada, es una película de 89, me parece, 88, es la madre de Margaret Qualley, que seguro que sí os suena, porque ya está en todas las películas últimamente. Cerramos la sección corazón. El título es claramente una referencia, ¿no? He querido mantener la prosodia, he querido mantener la métrica, mantener el endecasílabo. Bueno, en definitiva, el juego es este, ¿no? Pero que quede claro el orden, vamos a hablar inicialmente de cuestiones pues estas, docencia, de profesores y tal, y dejamos el sexo para el final. Ha dicho Carmen, y con razón, que este no pronunció el palabro, porque el palabro es horrible. Este es un máster profesionalizante. Os cualifica para el ejercicio de una profesión. Por tanto, vais a aprender algo que os va a servir, espero que muchas cosas que os van a servir para ser profesores en el futuro. A lo largo de este curso aprenderéis, ¿no? Pero yo quiero que empecéis a aprender cosas desde este primer momento. Y hay una que es sustancial. Y que tenéis que, la voy a decir de manera muy coloquial, tenéis que empezar a cambiar el chip. Tenéis puesto de fábrica el chip de alumnos. Lleváis 20 años sentados de ese lado, pensando desde ese lado, acostumbrados a resortes típicos de ese lado. Os sentáis, os parapetáis en la cabeza del alumno de delante para escaquearos lo mejor posible. Ahora ya no es la cabeza, ahora es vuestro portátil, la pantalla del portátil, en donde, bueno, más o menos escondidos, chateáis, veis series incluso, bueno, estáis a lo vuestro. Cotilleáis sobre, bueno, el peculiar tono de voz de un profesor, lo simpático que es otra, la simpática que es otra, el aburrido, el exigente, ponéis motes. Ahora tengo clase con Margarito. No, y luego a la siguiente clase tengo con la Moños. Esos son resortes de alumnos. Tenéis que empezar a cambiar el chip. Porque dentro de unas semanas vais a estar del otro lado. Vais a tener delante, os vais a enfrentar, y utilizo el verbo adrede, a un grupo de adolescentes. Y vais a tener que dejar de pensar como alumnos. Empezad a pensar como profesores hoy. Un primer logro ya de estos primeros minutos de vuestra carrera. Pensar como profesores. Yo os voy a ayudar. Hay una pregunta clave que un profesor se hace antes de empezar el curso.
Es una pregunta retórica porque me la voy a contestar yo. Empezad a pensar, ¿qué pensaríais la noche anterior al día en el que os vais a enfrentar por primera vez a un grupo de alumnos? Digo por primera vez, pero puede no ser por primera vez. Lleváis 10 años dando clase y tenéis un nuevo grupo de alumnos. ¿Cuál es la pregunta que os inquieta? Respondo, es posible que os preocupéis por los conocimientos. ¿Sabré lo suficiente? ¿Sabrán ellos lo suficiente? ¿Se acomodarán los saberes de uno y los de otros? ¿Qué tienen que saber estos chicos? Es posible que esa sea vuestra pregunta. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que sois, los de ciencias a lo mejor no os identificáis. Habéis hecho filología inglesa. Os entusiasma. Os gusta la literatura. Y habéis leído, y os ha interesado especialmente, la literatura de autores de lengua originaria no inglesa, pero que han escrito en inglés. Nabokov, ruso, Conrad, polaco. Es más, el entusiasmo por esa literatura es de tal calibre que habéis decidido, alguno de vosotros, hacer un trabajo de fin de grado sobre Joseph Conrad. Sobre, por ejemplo, el campo semántico de la oscuridad, de las tinieblas, en la obra de Joseph Conrad. Y con ese entusiasmo que os ha llevado a filología inglesa, a la literatura, a Conrad, a vuestro trabajo de fin de grado, entráis en el instituto, a dar vuestra primera clase, deseosos de compartir lo que sabéis. ¿Y qué os encontráis? Que en el currículum de vuestra materia no aparece Conrad. En el libro de texto de los alumnos, como mucho, es una pinceladita en una línea perdida y escondida. Y, por supuesto, vuestros alumnos no saben lo que es, no saben ni deletrear campo semántico. Vuestros alumnos no tienen ni idea, en general. El nivel en general, insisto, es una conferencia inaugural, no puedo entrar en detalles, voy a generalizar. En general, el nivel es bajo. La prueba de que el nivel es bajo es que, sistemáticamente, en las pruebas PISA, sobre todo en lengua y matemáticas, fallamos. Fallan vuestros alumnos. No solo los alumnos, los adultos. Las evaluaciones generales que se hacen a adultos, también sobre comprensión lectora, expresión, competencia matemática, tenemos un nivel relativamente bajo. Y os veo muy ufanos, no os ufanéis, también los universitarios. Como comprueba cualquiera que dé clase en la universidad muchos años seguidos. Comprueba el declive. Pero no solo eso, también los profesores. Fijaos, en las oposiciones de este año 2025, con decenas de miles de estudiantes presentándose a toda España, estudiantes como vosotros, el año que viene, el 60% no pasó la primera prueba. La primera prueba es la de conocimientos teóricos y prácticos. Consecuencia, de las plazas que había, 1 de cada 4 quedó sin cubrir. Un 25% no se cubrió. Esto es, no había candidatos con el nivel suficiente de conocimientos y otro tipo de saberes, digamos, para poder dar clase. Un corolario que no tiene nada que ver con esta conferencia, pero lo voy a incluir, que por otro lado es obvio. Como os podéis imaginar, ahora en este mes de septiembre, esas plazas han quedado vacantes en los institutos. Y ha habido que cubrirlas. ¿Con quiénes? Con los que han suspendido la oposición. Con los que no tienen el nivel suficiente para haber aprobado la oposición. Reflexionad, si queréis, sobre el nivel educativo de nuestro país. Pero no es el objeto de esta conferencia. Por cierto, si queréis saber más sobre el nivel educativo de nuestro país, el panorama de la educación del año 2025 y la separata específica de España. Por cierto, la conferencia se está grabando y va a quedar en YouTube, en el canal, en la página de la universidad, del máster, y luego la colgaré cuando me lo pasen en el canal mío de YouTube. De manera que las referencias que pueda haber, que va a haber unas cuantas, si os interesan, luego lo miráis pausadamente y os detenéis a lo que os pueda interesar. De manera que es una pregunta muy interesante. Sabré lo suficiente, los conocimientos, pero no es la que yo me hago. Sin duda vais a tener que hacerla a lo largo de este curso, pero no es la que yo me hago antes de empezar. Podríais preguntaros, me pongo en vuestro lugar, a lo mejor estáis preocupados por la motivación de vuestros alumnos. ¿Conseguiré despertarlos? ¿Conseguiré captar el interés? ¿Conseguiré captar su atención? Pregunta interesante. Tampoco os anticipo que tampoco es la que yo me hago. Pero es una pregunta interesante. Porque claro, los niños no quieren ir a la escuela. A los estudiantes no les interesa el colegio. Como refleja fantásticamente Andrés Rábago, el Roto, en esa viñeta espectacular, como siempre perspicaz y muy lúcido en el diagnóstico de los problemas. Al cole, pupa. Yo lo hubiera mejorado. Al cole, caca. Me diréis, pero es que esto es normal. A nadie nunca le interesó ir al colegio. Es verdad, pero hay una diferencia entre mi generación y la vuestra. El mundo, en mi generación, corría en paralelo, el mensaje, el discurso del mundo, corría en paralelo al discurso de la escuela. Es decir, la autoridad de los padres, la autoridad del profesor,
Ciertos valores que se respiraban en la sociedad, la importancia del conocimiento, del saber, eso se valoraba. Por otro lado, la escuela era un evidente ascensor social. Sabíamos, los padres, los abuelos, lo sabía todo el mundo. Prefiero que mi hijo estudie para que mejore mi vida. Esa era la idea. Eso ha desaparecido hoy. Eso ya no existe. Pero no solamente no existe eso, sino que existe Internet. Vuestros alumnos, vosotros, pero es que ahora sois profesores. No lo olvidéis, pensad como profesores. Empezad a pensar como profesores. Vuestros alumnos están enganchados a las redes. Está muy bien Melwater, hace unas estadísticas fantásticas sobre, consumo. 5 horas, 40 minutos consumimos los españoles, estamos conectados los españoles a Internet. Nuestros chicos están entre 6 y 7 horas de media. Y no ese es el problema. El problema es la atención, que es lo que desencadena esta pregunta. El problema es que están acostumbrados al scroll infinito, están acostumbrados al estímulo permanente, están acostumbrados a que algo impacte en 10 segundos, si no, cambio de pantalla. Y tú vas a llegar a contar el campo semántico de Conrad, de las tinieblas en Conrad, durante 1 hora. Eso es algo que hay que preguntarse, sin duda. Os voy a poner solamente 2 ejemplos de esto. La música. Queen, hoy es imposible. Queremos canciones rápidas, cortas, pegadizas. Fijaos, un famoso productor que ha producido a, como veis, a Alejandro Sanz, a Bad Bunny, a Maluma, dice, tengo que meter el estribillo a los 30 segundos como muy tarde, porque están acostumbrados a los 15 segundos de TikTok que ni siquiera agotan, cambian al siguiente. Agotan, me resisto a no decir agotáis, pero insisto, sois profesores, desconectad del chip alumno. ¿Interesante la idea de la motivación? Fundamental. ¿La pregunta más importante que yo me hago? No. Os la vais a hacer durante este año. Por de pronto ya queda la semilla. En relación con esta cuestión de la... Por cierto, dije que eran 2 ejemplos. La música es uno. El cine es otro. Meta ya está programando un chatbot para interactuar mientras vemos una película. O sea que ni siquiera van a ser capaces de ver una película entera, seguida. Y vas a llegar tú con tu Conrad. Fijaos, muy interesante, insisto, muy interesante esta reflexión, va a salir durante el curso, la vais a ver, pero no es tampoco, para mí, la sustancial. Como un corolario de esta, quizá os preocupéis, siendo novatos, por la disciplina. ¿Se me subirán a las barbas? ¿Seré capaz de controlar la clase? Y es también una pregunta pertinente. Es una pregunta pertinente por la misma razón que antes, ¿no? La conexión con las redes está provocando, de una manera evidente, la desaparición en la gente, en nuestros alumnos, lo veis claramente, de la noción de paciencia. Umbral de resistencia a la frustración muy bajo. Si tarda la conexión 3 segundos, me impaciento. Necesito estímulo. Vuestros alumnos, vosotros, vuestros alumnos, están acostumbrados a chutes de dopamina cada 15 segundos. Y de repente tú llegas con tu discurso pausado y le vas a explicar las causas de la revolución industrial retrotrayéndote a la máquina de vapor. ¿A dónde vas? Determinados perfiles, la impaciencia, el bajo umbral de resistencia al fracaso, a la frustración, en determinados perfiles puede traducirse en disciplina, en indisciplina, en violencia, en conflicto. Si lleváis más tiempo, tampoco es la pregunta que yo me hago, la más importante, me las hago, evidentemente, me las hacía. Ahora cae una lágrima. Pero son importantes, pero no es la sustancial, ¿no? Claro, si lleváis más tiempo, a lo mejor os preocupáis por el estrés. Claro, o sea que resulta que no saben nada los alumnos, encima puede haber falta de motivación, la disciplina puede fallar, y encima una componente, no quiero amargaros, decía Luján, no quiero hundiros, no, bueno, yo tampoco. Pero hay una componente que no controláis del trabajo del profesor, sobre todo en los últimos 5 años, que es la desmesura de carga burocrática. Pero si yo sé mucho de literatura inglesa y lo quiero contar, lleno de pasión. Cuidadito, que te pasas horas delante de Excels, evaluando. De manera que, bueno, si lleváis más tiempo, a lo mejor os preguntáis por el estrés. 4 de cada 10 profesores tienen o declaran algún problema relativo a la salud mental. Yo soy muy escéptico con respecto al uso que se está dando en este momento a la idea de salud mental. Cualquier pequeña frustración ya se interpreta como un problema de salud mental, no frivolicemos. Pero en cualquier caso, 4 de cada 10. Por cierto, si lleváis ya mucho más tiempo dando clase, o a lo mejor no mucho más tiempo, la pregunta del primer día del curso será, ¿cuánto tiempo me queda para jubilarme? Ninguna de estas preguntas, insisto, es la que yo me hago, ¿no?
Por cierto, entre paréntesis, estaréis pensando, menuda conferencia inaugural, acabas de instaurar una categoría de conferencias inaugurales, la conferencia inaugural disuasoria. Estoy viendo que os levantáis y os vais a matricular en un máster de biología molecular, incluso los de filología inglesa. Cuidado, no es para tanto, vamos a ser optimistas. La pregunta que yo me hago tiene que ver con dos conceptos un poco más amables: futuro y felicidad. Lo que yo me pregunto todos los años antes de empezar es, bueno, ahora ya es, ¿dónde voy a pasar el mes de octubre en la playa? Hasta ahora es, con respecto a mis alumnos, es, ¿dónde van a estar mis alumnos dentro de 40 años? 30. ¿Y qué puedo hacer yo ahora, en esta clase que empieza este año, para que dentro de 40 años sean felices? Y os puede parecer frívola la mención a la felicidad, ligera, superficial, propia de psicología barata de autoayuda. Nada de esto. ¿Os dais cuenta que la felicidad es una forma de hablar? El éxito, podría decirlo como sinónimo. De lo que, dicho de otra forma, es llevar las riendas de su vida, encontrar su lugar en el mundo. ¿Os dais cuenta que en la escuela, en el instituto, en la institución escolar, lo que hacemos es dar recursos para que encuentren su lugar en el mundo? Los profesores no explicamos matemáticas, historia o lengua. Por supuesto que lo hacemos. Y esas disciplinas son importantes en sí mismas. Damos recursos ¿para qué? Traduzco felicidad de una manera un poco más técnica. Inserción personal, social y profesional satisfactoria. Formamos personas, formamos ciudadanos, formamos trabajadores. Formáis personas, ciudadanos, trabajadores. No lo olvidéis, esa es la pregunta clave. ¿Dónde van a estar vuestros alumnos? ¿Qué tengo que hacer yo ahora para que estos chicos lleven las riendas de su vida? Es decir, sean capaces de construir su propio futuro en esos tres frentes, como personas, como ciudadanos, como trabajadores, evidentemente con desequilibrio hacia un lado o hacia otro. En FP fundamentalmente interesa su formación como trabajadores, pero todos los demás frentes también. Atentos a mis manos. Yo daba clase en ciclos de formación profesional de sanidad, eran todo chicas, y me sale hablar naturalmente en femenino, por eso he dicho atentas. Atentos a mis manos. Si lo que pretendemos es la inserción en el mundo, que encuentren su lugar en el mundo, para ser profesores habrá que saber cómo hacer el mundo en el que se van a insertar. Por tanto, la pregunta, ¿dónde van a estar dentro de 40 años?, se convierte en, ¿y cómo es el mundo en el que quiero que se inserten? ¿Cómo es el mundo del siglo XXI? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es ya? ¿Cómo está siendo? Muy complicado. Resumiendo en tres nociones: cambio, complejidad, incertidumbre. Y si queréis añado una cuarta: impredictibilidad. No tenemos ni idea. Y diréis, apostillaréis, como siempre, el futuro por definición es impredecible. Claro, pero hay una gran diferencia entre mi generación y la vuestra, que es el vértigo, que es el frenesí, que es la aceleración de vuestra generación. Como os decía hace un rato, mis bisabuelos, y sin ir más lejos, sin ir tan lejos, vuestros bisabuelos sí, mis abuelos, se morían a los 80 años, prácticamente sin haber salido en toda su vida del pueblo en el que nacieron, y con un mundo que no era especialmente distinto en lo sustancial de aquel en el que habían nacido. Ahora esto es impensable. Vértigo absoluto, frenesí total, aceleración. Daniel Innerarity, que es un catedrático de filosofía en la Universidad del País Vasco, ha escrito este artículo que es, no lo veis, por cierto, está toda, insisto, está grabada, y si os interesa entráis y vos pausáis y cogéis las referencias. La sociedad exponencial. Esta es la diferencia. Esto es el cambio. Esto es la locura de lo impredecible en pleno 2025. Sociedad exponencial. Es decir, progresión. Hemos hecho la mención a los de letras, hagámosla para los de ciencias. No una progresión aritmética, que después del 1 viene el 2 y luego el 3 y luego el 4. Después del 1 viene, no geométrica, después del 1 viene el 2 y luego el 4 y luego el 8 y luego el 16 y luego el 32. Exponencial. Un ejemplo, muy relevante. Lo leí en una cartela de una exposición en Madrid hace unas semanas. Fundación Telefónica. Desde que se inventó el teléfono, pasaron 50 años hasta que el teléfono consiguió 100 millones de usuarios. El teléfono móvil necesitó, para conseguir esos 100 millones de usuarios, 12 años. Instagram llegó a esa cifra en 2 años. El ChatGPT en 2 meses.
Eso es sociedad exponencial. Eso es vértigo. Eso es frenesí incontrolable. ¿Cómo va a ser el mundo? Por cierto, olvidaos del análisis del mundo. Me traéis sin cuidado el mundo del siglo XXI. Aquí me interesa, pensad como profesores. ¿Va a repercutir eso en mi práctica docente? Estamos en la primera clase, vamos a decirlo así, del máster. ¿Qué os decimos? En un mundo que no tenemos ni idea de cómo va a ser pasado mañana, no dentro de un siglo. ¿Sí? En el ámbito empresarial se acuñó ya hace años, pero a mí sigue pareciendo vigente, un acrónimo, VUCA, siglas en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el mundo en el que estamos, en el que estamos ya, en el que vamos a estar todavía mucho más. Otro acrónimo un poco posterior, que complementa a mi juicio este y que sigue siendo vigente, es el mundo BANI, de brittle, de quebradizo, de frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Ese es el mundo. No lineal. Mi generación, los boomers, crecías, sabías que el bienestar iba a ser mayor, no había guerras desde el año 45, la vida crecías, los hijos mejoraban la vida de sus padres y los nietos de sus abuelos. Para vosotros, se acabó. Como vayáis a estudiar en Madrid, estaréis teniendo que pagar 15.000 euros por un zulo, exagerando, para que veáis que las cosas no son tan fáciles. No lineal, incomprensible. ¿Cómo preparamos a la gente para esto? Fijaos, un mundo que, por lo tanto, está abierto a infinidad de posibles crisis. Os voy a asustar. Todo esto, además, potenciado por la tecnología, que acelera el cambio. Os asusto. Un mundo con posibilidad de guerras, que en Europa, en el mundo occidental, desde hace 80 años no teníamos. Y ahora tenemos en Ucrania. Tenemos en Gaza. No sé si a Gaza técnicamente se le puede llamar guerra, a la masacre. En Sudán, en sitios que no conocéis, o que ni os suenan. Guerra entre Irán y entre la India y Pakistán, permanente, conflictos por lo menos, potencias nucleares los dos. Riesgo de conflicto nuclear, cambio climático, migraciones, hambrunas, problemas demográficos, pandemias. Menudo panorama. Pero está en los periódicos todos los días. Y de repente, crisis económica, hay aranceles. Y de repente el gran apagón. Es factible, cada vez más factible que nunca. ¿Cómo preparamos para un mundo que no conocemos y que está expuesto a tantas crisis? En chino, esa es la palabra crisis. Supuestamente. Ahí a lo mejor lo que pone es vendo apartamento en Torrevieja, pero vamos a suponer que lo que pone es crisis. Entonces, son dos ideogramas. Uno es riesgo y otro es oportunidad. Evidentemente, todo lo que estoy contando tiene una parte positiva, hay una oportunidad. La tecnología, fantástico, está mejorando muchísimas aspectos. Vivimos mucho mejor que nunca, si comparamos con el pasado, sobre todo las sociedades occidentales. Pero hay riesgo. Y eso que no he empezado a hablar de la inteligencia artificial. Premio Nobel de Física. Uno de los padres de la inteligencia artificial. No es un influencer terraplanista. Dentro de 20 años seremos superados por superinteligencias. Seremos prescindibles. Dentro de 20 años yo estaré criando malvas, pero vosotros estáis ahí todavía. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo formamos a alumnos para algo que puede ser así? Hablemos de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que nos rodea por todas partes. Vivimos rodeados ya en solo 2 años, evidentemente desde el punto de vista de los expertos esto tiene décadas, pero desde el punto de vista del mundo, del público en general, en 2 años ha cambiado, rodeados de la inteligencia artificial. Por supuesto lo usáis vosotros. Un trabajo de The Guardian que detecta, reíros, 7.000 estudiantes ingleses que copiaban flagrantemente con el ChatGPT. Y lo que dicen es que es la punta del iceberg. Por cierto, el informe de la UNESCO que tiene que ver con esto, he puesto en el recuadrito, cuenta lo mismo, que seguro que hay muchos más datos, hay muchos más casos, pero lo que interesa del recuadrito es que dice, os lo voy a leer literalmente, sigue siendo difícil equilibrar los beneficios y los retos, riesgos y oportunidades. Sigue siendo difícil. ¿Cómo formamos en un mundo? Porque a mí no me interesa, como os podéis imaginar, no me va a interesar decantarme a favor o en contra. No tengo conocimiento suficiente de la inteligencia artificial o del cambio, ni tengo conocimiento suficiente ni me atrevería. Lo que me interesa es trasladaros, subrayar además de una manera muy exhaustiva, la noción de incertidumbre, de que vais a formar a gente para un mundo incierto. Y eso evidentemente va a requerir ciertos cambios.
Va a haber ciertos retos en la docencia como consecuencia de la inteligencia artificial. Nos rodea, lo utiliza todo el mundo. En la administración pública española, a propósito del ChatGPT, del uso en las aulas, dudas, polémica. ¿El ChatGPT es el fin del pensamiento crítico en las aulas? Por el contrario, es una oportunidad que va a obligar a reconsiderar la escuela. Pero no solamente el ámbito que conocéis, que es el de la escuela, el de vuestra utilización masiva de este tipo de recursos, ¿no? Lo que os decía, lo usa la administración pública, sin control. En algunos municipios se usa ChatGPT sin control y no sabemos cómo va. Pero es que lo utiliza el primer ministro de Suecia para buscar una segunda opinión sobre asuntos de gobierno. Menos mal que es la segunda. En Albania hay una ministra que no es una ministra, es inteligencia artificial 100%. No somos conscientes de que la inteligencia artificial que manejamos está en fase beta, está en fase experimental, que estamos al borde del precipicio. No pretendo, como os podéis imaginar, ni es el lugar, ni es mi voluntad de decantarme de si pros, contras, ventajas, inconvenientes. Lo que me interesa resaltar es cómo formamos por un mundo incierto y con riesgos, con oportunidades también, pero con riesgos. Riesgos y las consecuencias de cambio climático. El consumo terrible de energía y de agua que necesitan estos grandes acumuladores de datos. Y el problema de la privacidad, el problema de la ciberseguridad, que según un experto es más grave que el del cambio climático y no lo consideramos. Que se puede hackear en un momento determinado la luz de toda Europa y quedarnos sin luz, sin conexión eléctrica, toda Europa, en 5 minutos, con las consecuencias que podemos imaginar a partir de la experiencia que tenemos en eso. Y el problema del cibercrimen, que se ha multiplicado en un 500% en los últimos años, como consecuencia de este tipo de recursos. ¿Y qué os parece la guerra? La guerra con drones. Dinamarca tiene su cielo, y Polonia, y Lituania, poblado de drones rusos. Afortunadamente sabemos que lo manejan los rusos. No sé si eso es una fortuna, pero en cualquier caso, ¿y si se desmanda? ¿Y si es la inteligencia artificial? ¿Lo tenéis ahí? ¿Y si es la inteligencia artificial con el riesgo, en fase beta, en fase de experimentación? Saltamos por los aires. Y falla. El ChatGPT no es fiable. Todavía no es fiable. No sé si conocéis este verano este caso de la fotografía. Esta fotografía, de una familia española de la posguerra, ilustraba un reportaje sobre, la vida en la posguerra franquista en España. Inmediatamente, las redes, os podéis imaginar, saltó gente diciendo que eso era imposible. Esos niños tan rubios no podían ser españoles. Que entonces, preguntada a la inteligencia artificial en diferentes plataformas, diferentes empresas, etcétera, todas decían, efectivamente, no es española esa foto. Esa foto es de Walker Evans, que es uno de los grandes fotógrafos de norteamericanos que ilustró con fotografías espléndidas la Gran Depresión, los efectos del crack del 29. Y preguntado a una, y preguntado a otra, y preguntado a otra, Walker Evans. Hasta que esta señora, profesora de carne y hueso de Málaga, buscó en archivos convencionales y acabó verificando que la foto era real, que efectivamente era de Málaga. Falla. ¿Sabéis que falla? Sabemos los profesores que escuchamos vuestros TFGs y vuestros TFMs hechos con inteligencia artificial y no controláis los fallos y los dais por buenos. Hay estudios acerca de que somos más complacientes con el error ajeno si el ajeno es una máquina. No somos tan exigentes y por tanto hay trampas. Hay niveles de engaño que no habíamos visto. Por tanto abrimos otro melón, el de los fraudes, el de las fake news, el de la manipulación. Fijaos, el 74% de la gente, me sorprende que sea el 74, debería ser el 100%, el 74% de la gente dice que la creación de vídeos y de imágenes falsas es más frecuente ahora o es más probable ahora, evidentemente. Por cierto, lo ilustran, entre paréntesis, para los que os gusta la música, con un estribillo de Fleetwood Mac. Tell me lies, tell me sweet little lies. Bueno, entre paréntesis, los músicos. Conclusión, un instrumento creado para la información, para el conocimiento, para crecer, se convierte en una máquina de desinformación, de manipulación, de conspiraciones. Por ejemplo, ya hay gente que habla con Dios. Es decir,
La inteligencia artificial empieza a crear. Hay, evidentemente, vídeos, por ejemplo, ilustradas en algunas de estas páginas, con vídeos muy brillantes, muy vistosos, manifiestamente falsos, claro, pero con millones de seguidores. Paréntesis, para que no olvidéis dónde estamos, docencia. Y cuando se habla de este tipo de cosas, no, es que la desinformación y las conspiranoias, es la escuela la que tiene que formar, para que tengan ese espíritu crítico. La escuela sois vosotros ya, ¿eh? Ya estáis de este lado. Por cierto, Jesucristo tiene que ver también con la inteligencia artificial de una manera un poco más interesante. Metemos todos los datos sobre Jesucristo en el algoritmo, le damos, lo nutrimos con sus palabras, los evangelios, incluso si me imagino que le meterán también el Antiguo Testamento y yo qué sé, las epístolas de los, qué sé yo. El caso es que dentro de 5 años o dentro de 3 hay alguien que le puede preguntar a Jesucristo de la inteligencia artificial, ¿a qué colegio lleva a sus hijos? Y lo sorprendente no es esto. Lo sorprendente es que lo hacen. Preguntan y se fían. Por cierto, tiene una vertiente, para que veáis la ambivalencia, riesgo, oportunidad. Aquí tenéis otra prueba. Qué bueno esto, ¿no? ¿Y si le metemos todos los datos de Joseph Conrad? Su correspondencia, sus cartas, sus artículos, sus publicaciones, sus libros. Y ponemos a los chavales de filología inglesa a hablar con Joseph Conrad en clase. Oportunidad, pero riesgo. Quiero que penséis que en cualquiera de los dos frentes esto va a modificar la enseñanza. Tanto para explorar las oportunidades como para precaverse de los riesgos. ¿Pero por qué meter la información de Jesucristo? ¿Por qué no metemos la mía? Y dentro de 30 años me preguntáis dudas. Ya hay gente que se está creando su avatar. Todas mis conferencias que están grabadas, mis artículos, mis publicaciones, mis clases, mis colaboraciones en la prensa, mis blogs, mis programas de radio, todo eso está. Metámoslo todo. Y más cosas. Los restaurantes que frecuento, porque mi tarjeta de crédito da prueba de ello. Y mi consumo. Y las películas que veo. Todo. Hasta el tal punto de que ya hay gente que está trabajando, entre comillas, la inmortalidad digital. De tal manera que dentro de 10 años le puedas preguntar a tu abuelo difunto, oye abuelo, ¿me conviene este amigo o no me conviene? Y que te conteste con una cierta fiabilidad. Yo soy muy prudente y no me atrevo a adentrarme a fondo, pero pensad en ello. Y esto es peligroso, porque ya estamos utilizando la inteligencia artificial para buscar, en cierto modo, consuelo. Y nos adentramos en el peligroso terreno del asesoramiento emocional, el de la psicología, que operan como psicólogos. Opera como psicólogo. Vuestros niños, con 12, con 13, con 14 años, cuando está demostrado, por ahora, que es muy falible, es un pésimo terapeuta. Pero 1 de cada 4 niñas, de 17 a 21 años, lo utiliza como confidente. Y dice, me escucha y no me juzga. Y esos son vuestros alumnos. Pensad como profesores. Esos van a ser vuestros alumnos. Me escucha y no me juzga. Me ayuda a organizar mis emociones. Crisis de felicidad. Normalmente la crisis de los 40 se está adelantando a los jóvenes de 20 años. Problemas de salud mental, en definitiva. Y si queréis creéis que doy saltos muy rápidos, os voy a dar todavía mucho más rápidos. Problemas de salud mental. Conectamos inteligencia artificial y suicidio. Padres que denuncian a ChatGPT por haber potenciado el suicidio de su hijo, o fomentado, o incentivado, o no haber sido suficientemente disuasorio. Se pueden encontrar referencias ya, si tecleas, haces un prompt adecuado, la forma más adecuada de cortarte las venas, el ángulo para meter la cuchilla. Y tenéis chavales de 14 años, y de 16. Y los datos, que no hemos hablado de lo obvio. Máquinas extractoras de datos. Todo vuestro rastro. Todo el que acabo de decir de las tarjetas de crédito, vuestro consumo, Pero es que hay muchas más cosas. Datos del ordenador de vuestro supercoche moderno. Y pensad en las consecuencias. ¿Puede una compañía de seguros negaros el seguro o encarecerlo? Porque se nutre de los datos. Primero, porque la compañía de seguros ya no es una compañía de seguros, sino que ese filtro lo hace la inteligencia artificial de entrada.
Y por lo tanto va a ver si con los datos de vuestro ordenador pasáis el límite de velocidad con mucha frecuencia. Y de ahí está la compañía, el precio del seguro, por ejemplo. ¿Os puede cobrar una compañía aérea más por un billete si sabe, entre comillas, y lo vais a saber, porque dejáis datos por todas partes? Dejamos datos por todas partes. ¿Que queréis ir a un funeral o que queréis ir de viaje de despedida de soltero? Pero ahora hay más cosas. La beca que pedís. ¿Se puede condicionar la concesión o no de una beca al rastro que habéis dejado en máquinas que por definición son extractoras de datos? Hay infinidad de empresas que el primer filtro en la selección de personal ya lo hace un algoritmo. Y ya no es lo obvio de hasta hace nada, te llamas Mohamed y estás fuera. Es que es mucho más sutil en este momento. ¿Lo puede ser más? Riesgo, oportunidad. ¿Hay oportunidades? Evidentemente. Pero lo que me interesa es la noción de incertidumbre. No quiero ser catastrofista, no quiero ser apocalíptico. La directora de la revista Wired, que no es precisamente una hoja parroquial, ve los riesgos de la manipulación y dice, cuidado, lo circunscribe a Estados Unidos. Cuidado, la democracia está en peligro. ¿Qué pasa con la intimidad? ¿Se nos controla la intimidad? Fijaos, el negocio, hasta ahora, en las redes sociales, era la atención. Tenéis que estar conectados. Scroll infinito, sigue conectando, sigue pinchando, porque eso me da información. La inteligencia artificial quiere nuestros pensamientos. Y eso es serio, porque abre una espita ciertamente peligrosa. Puede leer el pensamiento. ¿Os puede parecer ciencia ficción? Esta señora tiene parálisis, un tipo de parálisis que la imposibilita para la comunicación. El algoritmo ha sido capaz de leer su pensamiento. Oportunidad, magnífica. Riesgo, evidentemente. ¿Y la intimidad? ¿Se nos va a controlar el pensamiento? Por cierto, aunque os parezca una tontería, para evitar que ese flujo de pensamiento, nuestro flujo de pensamiento, se esté traduciendo inmediatamente, de manera continua, a la máquina, se pone una clave, se le da al sistema una clave. Mientras la persona no piense en esa clave, no se abre la espita de la traducción. La clave en el caso de esta señora era Chiti Chiti Bam Bam. Los cinéfilos reconoceréis en Chiti Chiti Bam Bam el título de una película, sois muy jóvenes, de 1968. Muy divertida, con el humor de la época, pero muy divertida. Chiti Chiti Bam Bam. Cuando ella piensa en Chiti Chiti Bam Bam, se abre el traductor. Logro, evidentemente. ¿Qué significa dar clase si se lee el pensamiento? ¿Os imagináis yo ahora? Todos vosotros diciendo, a ver si acaba de una vez. Van a pensar las máquinas. Ahí queda en el aire. Me voy a centrar en uno de todos estos ámbitos, en uno que tiene mucho que ver con vuestras clases, con la enseñanza, que es el trabajo. Trabajo del siglo XX. Imagen icónica, tiempos modernos, la película de Chaplin, Charlotte devorada por la máquina. ¿Recordáis la película? Si lo habéis visto, imagino que sí. Charlotte pone tornillos en una cadena de montaje. Trabajo rutinario, trabajo repetitivo, protocolitos. Trabajo maquinal. Luego, una máquina acaba contigo. Porque, atentos al cuadro, abscisas complejidad del trabajo, ordenadas frecuencia de la actividad, curva más gruesa, la de la izquierda, el trabajo hasta ahora, del siglo XX, curva más fina, el trabajo que viene. Si avanzamos de izquierda a derecha, tenemos trabajos que consisten en repetición de meras rutinas, pequeñas variaciones lógicas hasta llegar a trabajos que en su día a día son actividades completamente nuevas cada minuto, diríamos. Sí, el caso del siglo XX, el caso de Chaplin, es poner tornillos, protocolitos. Por supuesto, como os podéis imaginar, la educación está conectada con el trabajo. De tal manera que un mundo que pide protocolitos... ¿Qué hacía Chaplin en tiempos modernos? Sustancialmente, repetir movimientos y obedecer órdenes. La educación va en consonancia. Repetir movimientos y obedecer órdenes. Diminutivos hasta el final. Apuntitos, dictaditos, examencitos, el topicazo de la lista de los Reyes Godos en la cabeza, examencitos, titulitos. Eso es lo que ha habido. Caricatura. Pero eso es lo que ha habido. ¿Cómo es el trabajo del siglo XXI? ¿Cómo va a ser el trabajo que os espera? Vamos con las cajeras, que les estaban haciendo esperar.
Yo tengo de 2004, hace 20 años, recogida la primera noticia que da cuenta de que un supermercado en España, al campo, sustituye la cajera por una máquina. ¿Qué dice sobre esto Amazon en 2025? 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Bueno, esta no es una clase, una conferencia patrocinada por Amazon, como podéis imaginaros. Riesgo y oportunidad. Oportunidad, sin duda. Pero ¿y las cajeras? ¿Y los coches? ¿Conductores de taxi? ¿Camioneros? ¿Y conductores de autobús? Sí, sobre todo Oriente. En la noticia se nos decía que más en Oriente que en Europa todavía. Pero eso está ahí. ¿Queréis verlo? Veamos otros coches. La fabricación de los coches. Esto es muy antiguo. La calidad es mala. Pero me interesa mucho este anuncio. Es muy tópico, ¿eh? Típica fábrica de robots que sustituyen al ser humano. Pero lo que me interesa es este ojo que avisa. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Citroën. Bueno, está en turco, porque es el único vídeo que he encontrado. No, lo que interesante es que es el Citroën Picasso. La campaña es muy buena. Porque no solamente es el tópico del robot que sustituye al hombre, al ser humano, muchos robots y un solo supervisor humano. Es que el robot es creativo. Es verdad que están anunciando el Citroën Picasso. Y cuando los ve el señor, borran. Pero nos anticipa quizá asociar creatividad a inteligencia artificial también. ¿Cuál es el futuro de nuestros trabajos? ¿Y cuál es el futuro de quienes forman a la gente para los trabajos del futuro? Otra pregunta clave para vosotros, esencial, que tiene que ver con esto de los trabajos de los que estoy hablando. No os la borréis de vuestra cabeza, grabáosla. ¿Dónde está el chico guapo que limpiaba la piscina? Es la pregunta fundamental de vuestras vidas. ¿Por qué? ¿Dónde está el señor que te ponía gasolina? ¿Dónde están los acomodadores? ¿Y ese chico tan guapo que limpiaba la piscina? ¿Dónde está? Todos han sido sustituidos por máquinas. Dicen que es el progreso, pero ¿ha mejorado tu vida? ¿Han bajado los precios? Para Liberty Seguros el verdadero progreso está en utilizar las máquinas más perfectas que existen, las personas. Por eso en Liberty Seguros solo te atenderán nuestros asesores personales. Obviamente esta no es una conferencia patrocinada por Liberty Seguros, creo que queda claro. ¿Dónde están el chico guapo que limpiaba la piscina? Sustituido por máquinas. ¿Y los acomodadores? ¿Sabéis lo que es un acomodador? ¿Sabéis lo que es un cine? Todavía. ¿Dónde están? Pero esto no ha hecho más que empezar. Vamos con los profes de máster. Por cierto, lo correcto en una conferencia de este estilo hubiera sido poner los profesores del máster, pero me rompía el endecasílabo, y por tanto he puesto los profes de máster. Entonces, vayamos con los profes de máster. ¿Qué pasa? ¿Van a desaparecer? Los de máster y todos los demás por extensión, porque la inteligencia artificial los va a suplir. No lo creo. Pero de nuevo aquí tenéis la idea importante.
tanto si nos suplen, como si tenemos que reformular nuestro trabajo, la pregunta acerca de cuáles son los retos de la docencia en el siglo XXI sigue estando vigente, porque nos adaptamos a cambios muy sustanciales o desaparecemos. Hay que prepararse para eso. Yo no creo que vayamos a ser sustituidos al 100%. ¿Por qué este frente de los profes de máster al margen de las cajeras? El caso de las cajeras, de los acomodadores, estamos en la curva, aparte de la izquierda, trabajos rutinarios, que no suponen complejidad. Pero la ventaja o el problema de la inteligencia artificial es que empieza a suplir trabajos que exigen complejidad. Ya hemos dicho la palabra creatividad asociada a la inteligencia artificial. Entre ellos, profes de máster. Los trabajos de cuello blanco empiezan a peligrar. Hay varias referencias en los últimos meses sobre esta cuestión. Hasta tal punto que el New York Times se plantea de verdad cuáles son los trabajos que van a peligrar. ¿Quién va a resistir mejor a la inteligencia artificial? ¿La cajera del supermercado o el contable? ¿Quién va a resistir mejor a la inteligencia artificial? ¿El señor que pone tornillos en la cadena de montaje? ¿O el que crea, el que diseña la cadena de montaje? Los trabajos de cuello blanco, los trabajos que exigen creatividad, los trabajos del lado de acá de la curva, que son complejos, que exigen innovación, ¿también los va a sustituir la inteligencia artificial? Ahí tenéis una prueba. Por ejemplo, los programadores. Hace unos años, una década, como mucho, algunas comunidades autónomas empezaron a incluir en sus currículums, en primaria, programación informática, que hoy parece que está obsoleta, porque si hay algo que hace bien el algoritmo, creo, no soy experto, es copiar código, es crear código. ¿Van a suprimirse, van a desaparecer los programadores? No, pero ¿se va a reconsiderar su trabajo? Probablemente sí. ¿Y los actores de doblaje? Yo tengo un hermano y una cuñada que son actores de doblaje. ¿Y? Si se les clonan la voz, y encima no pagan, porque ese es el problema inmediato que tenemos en este momento. Se cogen los datos y no pagan. ¿Para qué necesitamos a alguien que doble a Robert De Niro en una película hablando en español, cuando podemos tener a Robert De Niro hablando en español con la propia voz de Robert De Niro? ¿Y qué pasa con los videojuegos? La industria de los videojuegos, creadores, dibujantes, guionistas, salen a la huelga, salen a las calles. ¿Y qué pasa con las películas? Los guionistas. Primera película, este verano, primera película de animación hecha por inteligencia artificial. Es verdad que con la colaboración indispensable de centenares de personas, por ahora. ¿Y la música? Que se preparen las plataformas para la invasión masiva, el aluvión de música creada por inteligencia artificial. ¿Y qué me importa que sea por inteligencia artificial? A mí me gusta, ya, pero ¿el que la hace? Fijaos, estas son Lana del Rey y Gareth González, el líder de Cigarettes After Sex. Dos grupos, dos artistas, un poco teenagers, pero yo soy bastante adolescente, por tanto os diré que a mí me gustan bastante, tanto Lana del Rey como Cigarettes After Sex, pero por separado. Podéis imaginar el alborozo que para mí fue encontrarme con que hace unas semanas han sacado un single juntos, con vídeo. Suena bien. No lo voy a poder contar, no os lo voy a dejar escuchar, tampoco vamos a convertir esto en una discoteca. Buscadlo. ¿Cuál es el problema? Porque se junten y que canten. Ya. Es falso. Es fake. En este caso, claramente declarado. Inteligencia artificial. Lo dicen. Esto está hecho con inteligencia artificial. Y es falso. Es un fraude. Por cierto, no estoy hablando de esta diapositiva. Esta es la que me... Por cierto, no me quiero meter en berenjenales. No está el patio como para entrar en jardines. Lo de falso, y me refiero a la canción, la explicación quizá también sobre, ya me he metido en jardines. Bueno, en definitiva, la música y los creadores, los escritores. Se están utilizando, la inteligencia artificial se nutre de los datos de todo el mundo, sin pagar derechos de todos los autores. Pero pensad otras cosas. Leéis en un Kindle. Si leéis en un Kindle, Amazon sabe que hay si jugamos con macrodatos, macromagnitudes, que hay millones de personas en el mundo que esta novela la han abandonado en la página 17. Y eso quiere decir que el creador, probablemente algorítmico, de una novela pasado mañana, va a meter una cuña, un clickbait en la 17 para enganchar. ¿Dónde está la creación? ¿Cómo afecta a la enseñanza?
De nuevo Pedro Sánchez, esto no está patrocinado por la Moncloa, tampoco, que quede claro. Es verdad, os haré una confidencia. Mientras estaba preparando, me llamó por teléfono un tal Coldo que me quería ofrecer no sé qué, pero le dije, no, mejor no nos metemos en eso. Lo que me interesa es que Pedro Sánchez va a Alemania a hablar con el canciller alemán para hablar de sus cosas. Oye, Merz, una de las cosas que le dice es, ¿por qué no potencias, por qué no influyes para que el catalán se utilice como lengua oficial, se admita como lengua oficial en Europa? Y Merz le dice que no, por razones, me imagino, políticas, supongo que ideológicas, probablemente económicas también, pero lo que me interesa es lo que tenéis en el recuadro. Le dice, oye, Pedro, no te preocupes, que eso de la traducción te lo hace la inteligencia artificial. Adiós a los traductores, adiós a los intérpretes. ¿Cómo es el futuro desde el punto de vista del trabajo? ¿Y cómo repercute en la enseñanza? Modelos. Las modelos desaparecidas. Porque un modelo sirve para clonar a todas las demás. Y por cierto, siento ser políticamente incorrecto y hablar de las modelos. Podía hablar de los modelos. Pero sinceramente me da vergüenza hablar de mí mismo en delante de una audiencia de este estilo. Y por tanto nos centramos en las modelos. Desaparecen también. Fijaos. Ahora nos vamos a China con 1.400 millones de voluntarios que ceden sus datos. Redacción de sentencias, protocolos de hospitales, oportunidad, cierto, riesgos, ¿cómo van a ser esas sentencias? ¿Y Google, que detecta las enfermedades, un cáncer antes que un médico? Y un trabajito que no es, de nuevo, una hoja parroquial, es Nature, publicado hace nada. Un estudio con una muestra de 400.000 británicos y 2 millones de daneses. Y a partir de ahí, anticipar estadísticamente, cuando hablamos de miles de millones de datos, estadísticamente la evolución probable de más de 1.000 enfermedades. ¿Sobran los médicos? Evidentemente no. ¿Pero se van a tener que reconvertir? Probablemente sí. ¿Y la formación? Robots cirujanos. No cirujanos que utilizan como apoyo robots. Robots autosuficientes que operan. ¿Van a desaparecer los médicos? Creo que no. Pero nos obliga a pensar sobre este asunto, sin duda. Cierro esta parte. Debates en la opinión pública. Ya hay columnas de debate. ¿Nos deberemos fiar de un profesional? Este es el debate, en este artículo. ¿De un profesional que utiliza la inteligencia artificial para su profesión? ¿A favor? ¿En contra? Es verdad que la inteligencia artificial está creando también muchos puestos de trabajo. ¿Queréis saber cuáles sí, cuáles no, cómo va a ser el futuro? Leed, está muy bien, el informe del futuro de los trabajos en 2025, sale todos los años, siempre es muy interesante, encontráis pistas. Si no perdéis de vista la lógica desde la que empecé, la lógica de la que empecé es, soy profesor, ya soy profesor, y lo que me interesa para formar, para enseñar historia, para enseñar matemáticas, para enseñar lengua, por supuesto, lo que me interesa es saber cómo va a ser el mundo. Para enseñar lengua, por supuesto. Pero vamos a ver. ¿Creéis que la inteligencia artificial, a la que le metemos todos los datos de Conrad y todas sus novelas, no puede sacarnos todo el campo semántico de la oscuridad, sombra, noche, tinieblas, siniestro, en toda la obra de Conrad? Y datarla, y darle contexto, y sacar conclusiones, para que se la presentéis de manera muy bonita a vuestro ingenuo profesor de TFG o de TFM con un trabajo ad hoc. Por cierto, un profesor que va a juzgaros el TFM, no lo olvidéis, que vais a ser vosotros, que sois lamoños. No lo olvidéis. Ya sois lamoños. ¿Estamos? Bueno, espero que me sigáis. ¿Qué tiene que ver todo esto con la docencia? Formulado de otra manera, ¿qué os enseñamos? ¿Qué os decimos en este primer día de vuestra futura carrera profesional como profesores? ¿Qué os podemos decir? ¿Qué hay que hacer? Visto el tono apocalíptico en el que me he desenvuelto, quizá lo más aconsejable sea deciros, compraos un kit de supervivencia. Seamos más serios. Posibles retos. Retos de la docencia en el siglo XXI, 2 retos os voy a decir solamente. Es muy general el enfoque, no voy a entrar en demasiados detalles, para eso vais a tener un curso entero. El primero es formar la aptitud de vuestros alumnos con P, la aptitud. Aptitud, inteligencia. Potenciar la inteligencia de vuestros alumnos. La capacidad de transformar información en conocimiento. Un mundo en el que tenemos datos, información desde todos los puntos de vista. Ahora hay que convertirlo en saber. Permitidme que ahora sí, lo de las modelos no me apetecía aparecer, pero ahora sí me autocite. ¿Qué estoy haciendo en esta charla?
coger mucha información e intentar dárosla transformada en algo que os aporte valor. Eso, en definitiva, es lo que vamos a tener que hacer con la inteligencia artificial o sin la inteligencia artificial. La inteligencia artificial multiplica las fuentes en las que nos basamos. Yo os tengo que dar una clase sobre las modalidades del contrato de trabajo, leo todo lo que hay publicado sobre el asunto. La inteligencia artificial lee todo eso multiplicado por 100.000. Pero luego tengo que darle valor. Tengo que transformar esa información en conocimiento. Eso es un reto. Potenciar la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, en un sentido potente del saber de vuestros alumnos. Por supuesto, ahí hay una premisa que no voy a, la dejo al paso. Para que potenciar el saber de vuestros alumnos tenéis que saber mucho. Fijaos, las nuevas competencias de la persona, el ciudadano y el trabajador. Inserción personal, social y profesional satisfactoria. Hay muchas, medio centenar. Como está grabado, las vais a poder ver. Os voy a mostrar los 5 grandes ejes en torno a los cuales articulo esas nuevas competencias que, a título personal, deberíais poneros las pilas con respecto a ellas, pero en cualquier caso deberíais tener muy presentes, porque eso, cuando explicáis historia, matemáticas o lengua, y por cierto, no sé si el verbo explicar es el adecuado en este contexto, no sé si podemos reducir la enseñanza a explicar, pero bueno, ya tendréis tiempo de pensar sobre ello, competencias que tenéis que tener muy presentes a la hora de enseñar historia, matemáticas, lengua o lo que sea. Una primera que es competencia general. Y ahí tenéis muchos ítems que los leéis en vuestra casa. Adquisición de hábitos de trabajo intelectual, capacidad de comunicación y expresión oral y escrita, conocimiento y construcción de la propia personalidad, del propio pensamiento, espíritu crítico, competencia general. 2, competencia técnica. Vais a tener que darle conocimientos suficientes, primer recuadro, de los que definen una profesión. Directamente, literalmente en formación profesional, que formáis para una profesión, y de manera más indirecta en la ESO y el bachillerato. Pero también, porque una niña que esté haciendo dibujo en tercero de la ESO, o un chico que haga biología en cuarto, pueden ser potencialmente arquitectos o biólogos. Por cierto, pueden descubrir que quieren ser arquitectos o biólogos a partir de vuestra clase de dibujo o de biología. Y luego tiene que tener los fundamentos sólidos, suficientemente sólidos, para que cuando den más pasos en esa dirección puedan ser biólogos competentes en el siglo XXI de cambio, de complejidad y incertidumbre. Pero también polivalencia funcional, porque el mundo cambia. Y hoy se hacía el trabajo así, pero pasado mañana hay una máquina, o vaya usted a saber qué. Y también dominio de idiomas. Y también, por supuesto, un acercamiento atento a las nuevas tecnologías del momento. No podemos permanecer, sea cual sea nuestra opinión sobre ellas, no podéis permanecer ajenos a las realidades nuevas que la tecnología vaya introduciendo. Competencia técnica. Competencia social tiene que ver con la relación. Trabajar con gente. Trabajo en equipo, capacidad de relacionarse en general, comunicación, empatía, etc. Competencia metodológica tiene que ver con nuevos modos de trabajar, caracterizados por la autonomía, la iniciativa, la resolución de problemas, a puntitos. ¿Qué a puntitos? Si estas son las competencias que tengo que trabajar. ¿Qué dictadito? ¿Vais a dictar? Hay quien dicta, ¿eh? Hay quien dicta todavía en secundaria. ¿Para qué? Resolución de problemas. Esta es la idea. Curiosidad. 5. Competencia cultural. Fundamental. Desde mi punto de vista, inquietud. Curiosidad por el mundo. Curiosidad por las manifestaciones del espíritu humano. Manifestaciones culturales. Cine, arte, ciencia, literatura, música. Nada humano debe ser ajeno a vosotros, ni a vuestros alumnos. Eso es la inserción personal, social y profesional satisfactoria. Y en la base, formación, aprender, cada vez más. Primer reto. Hagamos una pausa, recapitulemos. Tenéis que formar la aptitud para conseguir ese éxito, esa inserción, esa felicidad, conseguir la aptitud, desarrollar la aptitud de vuestros alumnos. Conocimiento, sabiduría, saber, inteligencia, competencias. Y como es una pausa, pues podéis visitar el bar. Ni se os ocurra. Aún me falta el sexo. ¿Cuántas veces habré dicho esto en mi vida? Vamos a hablar de sexo. Fijaos, cuando yo pensaba la conferencia, digo, bueno, lo tenía muy claro inicialmente, pero ya esta noche he dado unas vueltas, digo, no puede ser, no puedo hablar de sexo, es demasiado frívolo, ¿no? Entonces, así como simbólicamente, se me depositaba en este hombro un angelito blanco, con la lira, clink, clink, clink. Alberto, ¿cómo les vas a hablar de sexo? Me decía. Es un acto académico, esto es demasiado, no puede ser, ¿no? Aquí hay profesores que ya tienen una cierta edad, ni siquiera saben lo que era el sexo. Que no puedes hablar de sexo, ¿no? Y a la vez en el otro hombro tenía el demonio.
tridente, los cuernos, el rabo rojo. Vaya, Alberto, ¿qué te crees que han venido a escucharte a ti tus batallitas? Han venido por el sexo. No puedes defraudarles, tienes que hablar de sexo, de todas, ¿no? Yo me debatía, ¿no? Y entonces de repente de nuevo, clink, clink, el angelito. Pero además llevas toda la conferencia poniendo imágenes y vídeos, que vas a hacer lo mismo con el sexo. Y el demonio babeante, ¿no? Sí, explícito. Venga. Bueno, el caso es que le di muchas vueltas y a medianoche ya desvelado dije, no puede ser, ¿no? No me da tiempo a reformular la conferencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nada, vamos allá, de Perdidos al Río. Hablemos de sexo, con imágenes explícitas y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo soy del Barça. He ahí el resumen de mi vida sexual. Como veis, la foto es de 2006. Todo lo que yo aprendí sobre este asunto en 2006 lo sigo viendo vigente hoy día, y por eso os lo traigo. Resulta que un catedrático de Economía Aplicada en una universidad norteamericana, creo que es en Columbia, Xavier Sala y Martí, que es un forofazo del Barcelona, fue directivo del Barça. Ese año, que el Barça lo ganó todo, casi todo, se acercó a la página de la UEFA. Sabéis que todos los años, fue hace 15 días, todos los años la UEFA hace el premio al mejor jugador, el mejor portero, etc. Fue hace 15 días que estuvo a punto de ganar el padre de Lamine Yamal, como sabéis. En ese caso, ese año, estaban nominados 10 jugadores del Barça a diferentes premios. Y este catedrático se acercó por curiosidad para cotillear y se encontró con un dato ciertamente sorprendente, ¿no? 9 de los 10 nominados del Barça habían nacido en el primer semestre del año. Y esto es muy raro, porque no digo que la estadística sea cierta al 100% y en esta clase, en este salón de actos haya un 50% nacido en el primer semestre y otro 50% en el segundo. A lo mejor es 52-48 o 45-55, pero un 90% del primer semestre. Le llamó la atención y como investigador que es, indagó. Y se encontró con que el resto de la plantilla del Barça, incluso los no nominados, el 60%, pero el 43% era del primer trimestre. Si dividimos estadísticamente 25, 25, 25, 25, cada uno de los 4 trimestres. En el primero 43 es un poco raro. Siguió indagando, demás jugadores de la Liga Española, porcentajes altos, ligas europeas o de otros países, porcentajes altos, saltó al baloncesto, porcentajes altos, tenistas, porcentajes altos. Categorías inferiores de la selección española de fútbol, porcentajes desmesurados, el 83% de la sub-17 y el 91% de la sub-19 eran del primer semestre. ¿Cómo se explica esto? Y entre paréntesis, y a nosotros esto que nos importa, ¿por qué nos lo estás contando? Ahora lo veréis. ¿Cómo se explica esto? ¿Son misterios del calendario? ¿Son conjunciones astrales rarísimas? Obviamente no. Fijaos, la explicación es muy sencilla para las categorías inferiores. Imaginad que yo entreno un equipo de alevines. No tengo ni idea de cuántos años tienen los alevines, supongamos que 10. Es decir, son niños nacidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. Y atentas a mis manos. A igualdad de talento, ¿a quién creéis que pongo de defensa central para dar codazos a los delanteros? ¿A quién creéis que pongo de delantero para romper las defensas contrarias? A igualdad de talento, ahí a los 10 años, lo que me importa es la corpulencia, lo que me importa es lo físico. Y evidentemente los que han nacido en enero, febrero o marzo tienen probablemente más corpulencia, un portero más envergadura, muy probablemente, que cuando tiene casi un año menos. Por supuesto, si me sale un Messi nacido el 31 de diciembre a las 23:59, lo pongo a jugar. Pero estamos hablando de igualdad de talento. De manera que tenemos resuelto el misterio de por qué en las categorías inferiores suele haber más gente de los primeros meses del año. Lo interesante de este asunto, y lo que tiene conexión, aunque os pueda parecer rara, con esta conferencia, es por qué esto sigue siendo cierto cuando tienen 25, 26, 27 años y las diferencias físicas han desaparecido. Podéis imaginarlo. El niño que desde los 10 años lleva jugando de defensa, practica más, juega más, se ha esforzado más, ha trabajado más, tiene más recursos, le ha echado mucho trabajo. Segundo reto para el docente del siglo XXI, trabajar la actitud con C de vuestros alumnos. Trabajar las ganas, el esfuerzo, la pasión. Ahora hablaré de la pasión, la voluntad, el rigor, la exigencia, la disciplina. Ya puedo tener un talentazo que como no le eche actitud, no voy a ningún lado. Esos son 2 vuestros retos fundamentales. La pasión. Porque si no me gusta lo que hago, no voy a ser capaz de dedicarle mucho tiempo. Y le vais a tener que dedicar, vosotros y vuestros alumnos, mucho tiempo a lo que sea para abrirse paso en este mundo.
Recapitulo, para alumnos rezagados. Conseguir la felicidad de vuestros alumnos, que es el fin último desde mi punto de vista. Esto es la inserción personal, social y profesional satisfactoria de vuestros alumnos. Exige trabajar en ellos la aptitud con P, conocimiento, saber, inteligencia, competencias, y la actitud, ganas, esfuerzo, pasión. ¿Y esto cómo se consigue? Por de pronto cursando con aprovechamiento este máster. Esa es la primera. De todas formas, si una vez terminado el máster no tenéis recursos suficientes para conseguir este éxito, esta inserción de vuestros alumnos, esta aptitud y esta actitud, por lo menos intentad aseguraros el éxito, al menos el deportivo, de los hijos que podáis tener. De manera que, coged un calendario, pensad los 6 primeros meses, descontad 9, nada de sexo hasta abril. Muchas gracias. Gracias. Gracias.